siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Cordial saludo de bienvenida. Que el Señor les bendiga en gran manera. Inmensamente tener todos aquellos que ya se están conectando a las redes sociales, en especial a poder escuchar y atender un poco más este llamado que el Señor hace en cada uno de nosotros. La alegría que podemos tener cada uno de nosotros al poder expresar, al poder hablar con denuedo, con libertad acerca de estos temas, el tema de la palabra del Evangelio, que hoy podemos disfrutarlo y gozarnos en plena libertad. Ya conocemos que hay países, sitios donde no se puede hablar, donde no se puede mencionar la palabra del Evangelio, y por eso también es de gozo y de gratitud para el Señor por todas estas acciones que Él coloca en nuestra vida y en lo que hacemos. Bueno, mis hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos y damos entonces inicio a nuestro devocional del día de hoy, reiterándoles nuevamente que estamos hablando del libro de Génesis. Ya hemos ido avanzando, estamos en el capítulo 4 y a través de ese capítulo hemos visto algunas características, algunas cosas específicas que nos ha mostrado el texto. Hemos visto cómo algunas infracciones de nuestros antepasados han dejado huella, no solamente en sus generaciones cercanas, sino que han marcado esa huella, nos han dejado ese legado a nosotros, y por lo tanto somos nosotros los que estamos asumiendo, los que estamos llevando a cuestas este tipo de infracciones, y de cómo nosotros ahora debemos conducirnos de una mejor manera. Nos dimos cuenta también de cómo esas malas decisiones de estos hermanos de la antigüedad repercutieron sobre todo en la actitud de muchas personas, en especial, como lo veíamos ayer, en la actitud de Caín, de cómo esa mala actitud que tuvo frente a su hermano lo llevó también nuevamente a tomar malas decisiones, y que esa misma actitud, igual que nos sucede a nosotros, nos conducen por el camino equivocado. Entonces también vimos cómo Caín no simplemente se quedó con el hecho de un llamado, de un regaño, porque Dios lo llamó a cuentas, le preguntó qué estaba pasando, dónde estaba su hermano. Él simplemente evadió la pregunta: no lo sé, yo soy acaso el guardián de mi hermano, ¿por qué me preguntas eso? No se quedó con ese regaño, sino que tuvo que asumir esas consecuencias
Dios tiene que colocarlo en disciplina y de ahí entonces Caín tiene que recibir su castigo. No fue un castigo agradable lo que recibió Caín. Los que han leído el texto ya conocen lo que le sucedió. Lo declararon errante. Ahora era más duro el castigo referente a ese distanciamiento que estamos hablando del hombre con la tierra, aún más marcado. La tierra ahora iba a ser mucho más rebelde para cuando el hombre, en específicamente Caín, labrase la tierra, entonces iba a ser un poco más difícil, más fuerte, más reacia la tierra a producir. Y si llegaba a producir algo, pues no iba a ser de la mejor calidad, no iba a ser lo bueno, sino algo que escasamente se podía cosechar ahí. Una vez más, pues Dios muestra todo su amor, toda su gracia frente al ser humano. Siempre Dios ha marcado esa pauta de dar oportunidades en todo momento, en toda situación. Empezó marcando esa pauta con Adán, cuando el hombre empieza a dar la espalda, empieza a cuestionar y a decidir en otras cosas, al primero que llaman es Adán, y Dios le da esa oportunidad de decidir, de arrepentirse, de asumir sus consecuencias de sus actos, pero Adán dice que no, simplemente dice no, es que la culpa no es mía, la culpa es de la mujer que tú me diste, esa mujer que tú creaste, ella fue la que me dio de comer. También llama a la mujer para darle la misma oportunidad. Hablábamos hace pocos días qué hubiera pasado, hoy precisamente fue ayer, qué hubiera pasado si Caín no hubiera llevado su ofrenda. Pues habíamos dicho que quizás no había pasado nada, las cosas hubieran pasado, solo Dios miraba el corazón de las personas y en este caso Dios estaba mirando ese corazón y les estaba dando esa oportunidad para que ellos se arrepintieran y ninguno de los dos lo hizo. Entonces de ahí vemos cómo la mujer tampoco, lo que dice es la serpiente, y empieza esa cadena de culpabilidad, de echarle la culpa el uno al otro. Y entonces vemos ahora cómo esa actitud, esa mala enseñanza, esas infracciones que cometemos que no se quedaban ahí, ahora van un poco más allá porque ahora recaen en Caín. Y Caín obviamente no se queda atrás, va mucho más adelante de lo que hicieron sus padres, y Caín entonces comete homicidio. Y un homicidio que también es cuestionado por Dios porque los llama, le dice qué ha pasado, mira cómo ahora el pecado se va a enseñorear de ti, ¿qué va a hacer? Lo está cuestionando y le está diciendo, ven, arrepiéntete, mira que podemos cambiar la historia, pero Dios siempre respetando eso. Dios en su grandeza a los tres los hubiera llamado y les hubiera dicho, mire, ustedes cometieron este error, de ahora en adelante vamos a cambiar las condiciones y esto es lo que ustedes tienen que hacer para mejorar y para que ustedes vayan por el camino que yo quiero. Pero no, Dios respeta tanto al ser humano que le da esa premisa, esa autoridad de poder decidir y de cuestionarse él mismo y decir, no, yo no me voy a arrepentir, yo quiero seguir mi vida tal cual como va a suceder en los versículos que vamos a leer. Versículo 13 del día de ayer hablamos cómo Caín, después de cometer lo que había hecho con su hermano de matarlo, Dios lo cuestiona y le pregunta, ¿no? ¿Qué había hecho, pero que ahora cuál es su castigo? Cuando él escucha su castigo, lo que dice Caín es que grande es ese castigo que tú me pones y no podría soportarlo. Si en su conciencia o en la conciencia de Caín, o si estuviéramos en ese momento pensando en esa situación, y si cuestiona o se dice eso, si es tan grande ese castigo, no lo puedo soportar, entonces, ¿por qué no reversa esa decisión que ha tomado y se vuelve otra vez a Dios y le pide perdón y se arrepiente de todo lo que ha hecho? Pero difícilmente lo iba a hacer, y entonces se iba a cuestionar. Bueno, mis hermanos, después de este pequeño resumen, entonces yo les invito a que vayamos a nuestro texto del día de hoy.
Este texto aparece nuevamente en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, ustedes lo ven en pantalla, del 4, capítulo 4 del 17 al versículo 26. Génesis 4, 17 al 26. Este texto inclusive lo podemos empezar a leer desde el versículo 16, que dice así: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón mataré por herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz su hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Y Set también me nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, mis hermanos, entonces ya estamos en esta introducción del texto de lo que venimos haciendo, mostrando, y específicamente lo que nos quiere reseñar este texto es que pensar en lo que se había cometido. Ya hablamos el tema de Caín, había matado a su hermano, había cometido ya un homicidio, pero realmente esto no alteró los planes, los propósitos de Dios que él tenía. Ese propósito especial era, ¿cuál era? Pues que el hombre fuera administrador de la tierra, que pudiera ejercer ese poderío, ese señorío sobre toda la tierra. Y de ahí en adelante entonces empieza ese texto. Nuevamente el 16 nos dice, salió, ya desde el versículo 16-17, salió Caín de delante de la presencia de Dios, habitó. Entonces ya empieza a marcarnos otra vez. Continuamente nos está marcando ese deterioro de relaciones. Salió de la presencia de Dios, Caín, otra vez, una separación entre Dios y el hombre. Ya habíamos visto esa relación tan marcada entre el hombre y tierra, lo que le iba a costar ahora a Caín poder sustentarse, pero vemos ahora que él se alejó, se apartó, se distanció totalmente de la presencia de Dios, y continúa el texto diciendo en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Aquí entonces ya ese término de conoció lo explicamos el día de ayer. Se acercó a su mujer, tuvieron relaciones y de allí dio a luz a un hijo. Pero pues surgirá una pregunta aquí, ¿no? ¿A cuál mujer? Si habían solo 2 hombres, estaba Adán y Eva, y ahora dice que se unió a su mujer, conoció a su mujer y de ahí tuvieron un hijo. Bueno, pues para aclarar este tema, vamos a ir un poquito más adelante. Capítulo 5, versículo 4 nos da un poco de claridad acerca de lo que sucedió en ese tema. Ahí dice, y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea que Adán y Eva no solamente se quedaron con sus 3 hijos, Abel, Caín y Set,
sino que después de que pasaron casi 800 años en la vida de Adán, tuvo más hijos. Dice, tuvo hijos, engendró hijos e hijas, posiblemente, y los historiadores aseguran que dentro de esas hijas fue que Caín consiguió mujer. Entonces, para aclarar un poco esto de dónde salió, ahí vemos esa relación donde Caín, siendo errante, caminando por otras tierras, volvió quizás a dar la vuelta, a reencontrarse en su tierra, y allí halló mujer y la creó. Pero también nos muestra algo específico, que dice, y al conocer a su mujer, dio a luz a su hijo, que se llamó Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Entonces, Enoc era también una ciudad, y como es la misma tendencia del ser humano, construir, ir a colonizar, lo hemos visto a través de nuestra historia también, cómo los españoles vinieron a esta tierra a colonizarnos, a evangelizarnos, a robarnos también. Entonces, esa es como la tendencia del ser humano, continúa también. Nosotros añoramos en ir y conquistar más tierras, en buscar aquellos lugares que son lejanos, explorar. Eso es la tendencia del ser humano, y eso está marcado en la vida de Caín, en la vida de lo que estaba viviendo. Entonces era marcado ir a buscar, a generar ese tipo de ubicarse, de generar ciudad, de apoderarse de la tierra. Pero como vimos anteriormente, a Caín no le interesó en nada, en absoluto le interesó arrepentirse y buscar esa relación que le condujera a una estabilidad mejor. A él no le interesó, por lo tanto salió tal cual como Dios le dijo, salió de este terreno donde estaba, donde ahora vivía, salieron de ahí y se fue a vivir. Dice que el texto que estaba cerca, donde constituyó esto, estaba cerca del Edén. Entonces ahí fue donde Caín empezó a forjar la historia. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado pasar lo mismo? ¿No se han cuestionado? Muchas veces nos alegramos, no alegramos, nos podemos alegamos muchas veces acerca de este tema de cómo Dios es un Dios injusto, un Dios que no valora lo que hacemos, sino que todos los males que tenemos se los atribuimos a Dios. Y cuando le atribuimos todo eso, nos separamos de esa misma relación de Dios, y de ahí en adelante tratamos de buscar nuevos destinos, nuevas oportunidades, otros objetivos que nos conduzcan a la felicidad, cuando la felicidad la tenemos ahí de la mano, la tenemos ahí cerca, y solo es voltearnos, girarnos un poquito y ver la presencia de Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, esta noche, mis hermanos, quiero resaltar 4 evidencias que tenemos en esta noche, perdón, 3 evidencias que tenemos en esta noche acerca de lo que es tener una vida o vivir sin Dios. ¿Alguna vez se han cuestionado cómo será eso de vivir sin Dios? Pues creo que también muchos de nosotros, aquellos que no nacemos en una cuna cristiana y que después de mucho tiempo damos ese gran paso de conocer a nuestro Señor, de realmente conocerle, y no es como para polemizar, pero no es lo mismo vivir o venir de una tendencia católica donde investramos una serie de liturgias, de rituales, a conocer y a vivir en la presencia de Dios, de ese Dios que es vivo, de un Dios que se mueve y que hace muchas cosas por nosotros. Entonces, ese cambio, ¿cómo lo evidenciamos y cómo es ese vivir sin Dios? Entonces, la primera afirmación que podemos tener en esta noche es que tenemos una vida sin fe y llena de incredulidad. Lo vemos en el versículo 18-19, una vida sin fe y de incredulidad, que es lo que acabamos de mostrar. Perdón, versículos 16 al 17, que es lo que estamos viendo, cómo la vida de Caín empieza a mostrarse en ese momento de separación.
ya ha perdido totalmente la fe, está aislado y corre de ahí en adelante por su propia cuenta. Ya no le interesa qué es lo que le han enseñado, si es que le enseñaron algo, que lo vimos también el día de ayer. Quizás el conocimiento de sus padres al errar, entonces le enseñaron que quién era Dios, a quién tenía que manifestarse. Abel lo quiso demostrar, pero Caín quiso como igualarse a su hermano y ahí encontró esa actitud negativa, esa rivalidad, ese egoísmo que lo llevó o que lo condujo a cometer ese homicidio frente a su hermano. Entonces, vivir una vida sin fe y de incredulidad, la vemos ahí como va manifestándose a través de esos versículos, cómo empieza ese distanciamiento y cómo empieza a no creer, simplemente como a asumir que lo que él hacía era lo correcto y que de ahí en adelante eso era puras decisiones o pura suerte, podríamos decirlo, de ahí en adelante con lo que sucedió con Caín. Versículos 18 al 19. Versículos 18 al 19 nos dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Bueno, aclaremos que este Lamec no es el mismo Lamec del papá de Noé, entonces ese es otro. Aquí vamos a encontrar muchos nombres parecidos, muchos nombres que coinciden con algunos personajes que más adelante en algunos libros del Antiguo Testamento vamos a encontrar, pero este no es el mismo, es diferente, y lo que vemos aquí es que hay un nacimiento nuevo. Quizás por eso también se refiere el libro de Génesis a ese comienzo, a ese inicio, porque hemos visto el comienzo de muchas cosas, el comienzo de la separación, el comienzo de una ruptura de relaciones, el comienzo de una nueva ciudad, de una nueva urbanización, por decirlo así, el comienzo de una nueva generación, y aquí nuevamente entonces vemos el inicio, el comienzo de la civilización cainita. Entonces esa civilización que formó Caín se le denominó cainita, y aquí vemos cómo empieza a ser ya como un pueblo, una región que se está formando y que está creciendo. Pero adicional a eso vemos cómo hay una mala decisión también, los errores que vamos cometiendo se van acumulando y nos van llevando a tomar seguidamente malas decisiones. Ya Caín tomó una decisión muy mala, pero de aquí en adelante sus decisiones van a ser totalmente erróneas. Y aquí el inicio también, no solamente de eso, sino que vemos en el 19 que dice, el hijo que le nació, que fue Lamec, creció, y cuando creció tomó para sí dos mujeres, a la una que se llamaba Ada y la otra que se llamaba Sila. Tomó dos mujeres. Entonces vemos el inicio de la poligamia, la práctica de tener más de una mujer. El inicio de la poligamia se está estableciendo aquí, cosa que no era agradable ante los ojos de Dios. Nuevamente el ser humano en contra de la intervención divina. Vemos cómo Lamec parece presentarse aquí como de una forma retórica, una forma de realizar como una rebelión contra Dios, mostrándose él como una venganza, como a manera de orgullo y de desafío ante Dios. Entonces toma para sí dos mujeres. Damos cuenta al inicio de la poligamia, y eso no era parte del proyecto de Dios. El proyecto de Dios lo vemos claro en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, cuando Él crea y dice que no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Esa ayuda idónea fue la mujer, como lo vimos en el relato, fue tomada de una costilla del hombre, pero no hizo ni 3 mujeres, ni 10 mujeres, ni varios hombres, para que todos se mezclaran y hicieran lo que quisieran. No, había un hombre y había una mujer, uno para cada uno, y no había más, no había definiciones ni habían aclaraciones referente a eso. No, los tomó a cada uno, los bendijo y les dijo que fructificaran la tierra. Entonces
vemos ahí como la aclaración en Génesis 22, versículos 22 y 24 del capítulo 2 es clara, mostrándonos que Dios tiene un propósito específico enfocado en la familia, mostrándonos adicional a esto, ver cómo la MEG muestra la misma condición del ser humano, esa condición que está latente entre nosotros, esa condición de ser egocentristas. Esto lo estaba mostrando aquí la MEG, ser egocentristas, solo para mí, nadie más puede hacerlo, solo yo, y esa es una condición, una tendencia en el ser humano. Nosotros somos egocentristas, siempre tratamos de buscar lo mejor para nosotros, en todos los aspectos. Si tengo un carro, entonces no, yo no quiero tener un carro cualquiera, quiero tener un buen carro para que la gente me mire y vea que yo sí puedo conseguir cosas. Si estamos hablando de comida, pues yo quiero tener la mejor comida. Si hablamos económicamente, pues en ese sentido también todos queremos tener ingresos altísimos, y ojalá que con esos ingresos yo pueda conseguir muchas cosas para mi beneficio, para poderlo mostrar. Cosa que también contrasta mucho con la vida de Caín, de su papá, y con la vida de Lamec, porque también, como les digo, eso contrasta en el sentido de que nos vemos también reflejados. No sabemos si muchas veces somos Caín o somos Lamec, y lo vamos a ver reflejados porque Caín, en medio de su situación, de lo que ya había vivido, había matado a su hermano, pero le imputan ese cargo, le dicen qué es lo que va a suceder, cuál es su castigo, pero a sabiendas de que su castigo lo iba a mandar por toda la tierra siendo errante, entonces se preocupa por su vida y pide protección a Dios. Pero tú sabes que ese castigo es grande y cualquiera que me vea por ahí va a intentar matarme. A pesar de eso, que Caín busca esa protección, busca que Dios lo guarde, pues Dios le protege le coloca una señal, lo protege, y contrasta con Lamec, que es que Lamec, al contrario, él no busca esa protección, él es todo arrogante, él como que es prepotente, se gloria de su capacidad, no solamente para vengarse, como lo expresa más adelante cuando le dice a las esposas lo que va a hacer. Entonces él se gloria de esas cosas y se gloria de su capacidad no solamente de vengarse, sino que también da inicio a otra ley también. Aquí vemos cómo empezó la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si a Caín le hicieron esto, a mí también me pueden hacer lo mismo y vamos a hacerlo, pero siempre buscando ese tema de la venganza, del odio, y por lo tanto podemos entrar a mirar la siguiente afirmación. Ya vimos que la primera era una vida sin fe y de incredulidad, entonces podemos marcar la siguiente, de decir que es una vida sin sabiduría y llena de pecados. Una vida sin Dios es una vida que nos muestra una vida sin sabiduría y llena de pecados. No había conocimiento. Ya vimos que en el capítulo anterior escasamente les habían esbozado o dicho algo referente a Dios, sobre su gloria, su potestad, pero de ahí en adelante ya no hubo ningún relato, y a ellos, o a Caín especialmente, no le interesaba eso. Por lo tanto, de ahí para allá, toda su generación, no había un pleno conocimiento de quién era Dios, de su grandeza, de su potestad. No había ese conocimiento, lo que los conducía directamente al pecado. Lamec incurrió en ese pecado, llevando ya 2 mujeres, y que de ahí en adelante esto sería el ejemplo para todas las generaciones. Eso es una circunstancia que todos vivimos y que hoy en día todavía mantenemos. Pues para algunos será una costumbre muy normal, como en el Medio Oriente, los árabes, de poder tener hasta 7, 8 mujeres, dependiendo su capacidad económica, y para ellos es algo muy normal. Pero en el contexto occidental, este contexto está marcado y no es bien visto, pero algunos todavía creen ser árabes y tienen hasta 3, 4 mujeres, que pues vale la pregunta, hacernos una pregunta, cómo lo harán, cómo se sostienen, porque con una es muy difícil, es complicado, pues no sé cómo harán con 4, con 7. Entonces
esta es la segunda evidencia de que vivir sin Dios nos está marcando nuestra vida. Una vida sin sabiduría y que nos conduce directamente al pecado. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a mirar los versículos 20 al 24. 20 al 24 ya nos habla acerca de lo que sucedió con estas mujeres, qué pasaron. Estas mujeres dieron a luz, tuvieron unos hijos. También vemos el comienzo, el inicio de otras nuevas funciones. Habíamos hablado que las primeras funciones o las labores que tenían nuestros primeros parientes, que era Abel y Caín, uno era pastor de ovejas, el otro era labrador de la tierra, pero aquí ya aparecen unas nuevas labores que nos invitan o nos permiten conocer más de dónde empezaron a salir. Dice que el primero hacía tiendas y aparte de eso era ganadero. O sea que podemos ver el primer constructor de tiendas y el primer ganadero de la historia lo vas a encontrar en los hijos de Lamec. Pero también nos hace referencia a que hay un personaje del Nuevo Testamento, alguien muy especial, muy erudito en la palabra. Ese era también su trabajo. ¿Recuerdan quién? Sí, él, Pablo, el apóstol Pablo. Su trabajo era ese, hacer tiendas. Y aquí vemos cómo Jabal, que fue el padre de los que hacían tiendas, pero que también era ganadero. Jabal entonces fue el criador de estos animales, y ya vemos cómo empezaron a crecer. Los primeros músicos también aparecen aquí, los primeros artesanos, pero también podemos ver esa primera justificación por parte del hombre, cómo el hombre empieza a justificarse. Cuando uno está sin Dios, lo primero que hace es tratar de quitarse uno mismo esas circunstancias que lo hacen ver negativo, cuando no podemos hacerlo, porque Dios es el que nos ilumina a través de su Santo Espíritu. Lo podemos entender hoy, que Él es el que nos da la fuerza, la potestad para poder salir de esta oscuridad. Pero aquí simplemente debemos comprender que ellos vivían sin Dios desde el momento en que se apartaron totalmente de Él. Ya no había nada, no había ni pleno conocimiento. Entonces empezaron a justificarse, a mostrar cada uno, o en especial Lamec, cómo era que su situación ante lo que estaba viviendo. Trataba siempre de justificarse, es que esto es lo bueno, esto es lo que estamos haciendo. Por lo tanto es que le dice a sus esposas: mire, si alguno viene acá y yo tengo que matar a alguno, o tengo que pegarle a alguno, pues como le perdonaron la vida a Caín, pues también me la van a perdonar a mí, pues 70 veces 7. Otra referencia que nos muestra aquí es cómo esa vanidad y ese vanagloria que tenía Lamec contrasta con lo que Jesús le dice a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces hay que perdonar a nuestros enemigos? Pues 70 veces 7. Parecido a lo que está diciendo acá, pero con un poco más de soberbia, como de enojo, de ese tipo de venganza que nos está mostrando aquí. Nosotros también caemos en ese mismo error cuando vivimos sin Dios. Queremos aprobar muchas cosas, a veces queremos justificarnos nosotros mismos con lo que hacemos. No sé si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, mis amigos, los que están conectados, que cuando empezamos a vivir sin Dios justificamos todo lo que estamos haciendo. Es que yo ahora salgo a tomar con mis amigos, pero eso está bien. A nadie le ha pasado nada. Miren que es que habían dicho que si yo salía a tomar, Dios me iba a castigar, y no ha pasado nada. Entonces lo que están diciendo por allá, eso es mentira. Mire, la vida se debe vivir normal, y entonces a mí no me ha pasado nada, yo tengo que vivir bien. Y así sucede con una serie de condiciones o de aspectos que vivimos, con la droga, tanto que se les inculca a nuestros hijos, a los jóvenes, adolescentes, el peligro que tiene la droga, pero hasta que ellos no experimentan, hasta que no se ve, o hasta que no caemos en el error, es que no empezamos a aprender. Y muchos, cuando caen en el error, no alcanzan a retraerse, no alcanzan a devolverse, y se consumen en esas pasiones. Entonces encontramos la tercera afirmación de una vida
sin Dios. La tercera evidencia es que una vida sin Dios nos conduce a vivir una vida sin paz y llenos de tribulación. Lo que está viviendo en este momento Lamec, sus hijos, todo lo que están viviendo, ya no tienen paz en ningún momento, están sufriendo a raíz de que todo viene por consecuencia de lo que hicieron sus padres. La tierra y todos sus trabajos, que no desmeritamos que el trabajo sea malo, Dios lo bendijo, pero todos los trabajos que están aquí marcados, trabajar la tierra estaba marcado con más esfuerzo, con más trabajo, entonces por lo tanto esto conduce a no llevar una vida tranquila, una vida agradable, y sí estaban llenos de tribulación, llenos de conflictos los unos con los otros, porque en el momento de inaugurar o del comienzo de la poligamia, muchos de aquellos que estaban aquí reunidos van a intentar mirar a la misma mujer con ojos deseosos, con otros ojos diferentes, y van a empezar a vivir en conflictos, a marcarse el más reiterado el odio, la traición, las guerras, y todo empieza a mostrarse de aquí en adelante. Por lo tanto, entonces, ahora podemos ir a los versículos 25 y 26. Aquí hay un cambio. Recuerden que habíamos hablado de unos paréntesis que nos muestra el libro de Génesis, como cuando nos devuelven la película para entender un poco más qué estaba pasando. Pues aquí ya cambia totalmente la historia. Hasta ahí llegó a la vida de Lamec, lo que sucedió con sus hijos, esa tribulación, y parece que todo va como en picada hacia el abismo totalmente. Una vida desordenada, una vida como vacía, una vida que no tiene sentido, y es una vida que se vive realmente porque no está Dios en medio de ellos. Pero versículos 25 y 26, como lo dijimos el narrador, aquí Moisés como que nos da un giro total, nos cambia la película y nos devuelve otra vez hacia la vida de Adán y Eva. Y nos dice en esta película que conoció nuevamente Adán a Eva y volvió a tener hijos. Y en este caso tuvo a Set. Y Set, cuando creció, tuvo también otro hijo, y al cual le llamó Enos. Y vemos aquí que hay un mensaje de esperanza. Dios no se queda con esas cosas de decir, bueno, el hombre no quiere corregirse, el hombre no quiere hacer nada, pues dejémoslo que se pierda ahí en lo que está haciendo. No, Dios siempre está buscando cómo alcanzarlo, cómo buscar. Hablamos el día de ayer cómo Eva estaba equivocada cuando hablaba en el capítulo 4.1 de que ese hijo que tenía, eso era lo que Dios estaba anunciando. No, Dios tenía claro que ya no era por esos dos primeros hijos, pero ahora ubica a Set, mostrándole a Set un pleno conocimiento. Algo que no llegamos a saber es lo que dice al final del versículo 26. Dice, y Set también le nació un hijo que llamó Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto muestra ese mensaje de esperanza, ese propósito de Dios por restaurarnos, por salvarnos, por conducirnos por ese camino que Él siempre ha anhelado que nosotros estemos caminando. Pero nos permite también mostrar o ver un paralelo en nuestras vidas, en lo que nosotros vivimos cotidianamente. Creo que la vida de muchos de nosotros se parece a esto que vamos a mostrar o vamos a evidenciar el día de hoy. Ese paralelo de la vida entre la vida de una persona sin Dios, como Caín, y la vida de una persona con Dios, como lo muestra ahora desde Set en adelante y Enos, esa vida. Quizás nosotros hacemos parte de las dos vidas. Una vida de Caín, cuando Caín no creyente, un Caín que es apartado totalmente de la guía de Dios y que sin esa guía instruye a los suyos de ahí en adelante para que ellos sigan en una caída vertiginosa, para que vayan en picada directamente hacia la muerte, separación, distanciamiento total en la relación con Dios, menos amor, más odio, más tribulación. Y ese es el caso que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros empezamos a vivir una vida como esta? En medio de tribulaciones, en medio de diserciones, en medio de rencores, de odios,
porque ninguno de nuestra casa conocía realmente a Dios. Pasaba lo que decía Job: de oídas te había oído, pero ahora que nuestros ojos te ven, pues hay un cambio diferente al cual nosotros acudimos. Quizás muchos de nuestros hermanos todavía están viviendo esta vida, y hasta que no aparece dentro de nuestra generación, dentro de nuestra familia, una persona que abre los ojos, que se permite hacer ese cambio, nos muestra esa luz y ese reflejo constante y que contrasta con lo que hace Enos y con lo que hace Set. Unos hombres que no sabemos por qué empiezan a invocar el nombre de Dios, quizás porque también es la tendencia del ser humano a buscar una deidad, una grandeza, en medio de esa capacidad que tiene de inteligencia, de entender que todo lo que tiene alrededor no fue creado de la nada, sino que había un maestro, alguien superior que podía haber creado todas estas cosas. Entonces lo atribuyen a una deidad y empiezan a acudir, a clamarle a ese Dios para que le dé la fortaleza, para que quizás los pueda bendecir. Entonces hay un nuevo cambio, gente que es creyente, una nueva esperanza, una nueva adoración, una nueva relación, empieza como a restablecerse esa relación, a vivir un poco más agradable, con gozo, crece nuevamente el amor, y ese shalom de Dios que aparece en el capítulo 1 y 2 parece otra vez como restablecerse o empezar otra vez a tomar posición de ellos. Hay reconciliación en este caso. Todo lo que nos muestra los versículos desde el 17 hasta el 26, que contrasta directamente con lo que hemos venido hablando, una vida sin Dios. Por lo tanto, mis hermanos, entonces hoy podemos concluir con dos afirmaciones. La primera es que ninguna vida separada de Dios prosperará. Vamos a encontrar a muchas personas que nos van a confrontar o van a decir que eso no es cierto, pero aquellos que ya conocemos realmente en el sentido de prosperar, en el sentido de ser guiados por Dios, entendemos este concepto y que esperamos poderlo ampliar más adelante para aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Pero podemos afirmar eso: ninguna vida separada de Dios prosperará. Segunda conclusión es que la bendición que damos de generación en generación solo proviene de una vida rendida a Dios. Cuando tú te rindes, mi hermano, amigo mío, te rindes a la voluntad de Dios, de ahí empiezan a nacer esas bendiciones que prosperarán a la siguiente generación. Mientras tú vivas una vida apartada de Dios, lo que te espera es desolación, angustia, dolor, quizás tal vez caos en todo lo que nosotros tenemos. Amado Rey y Padre Celestial, Señor, damos infinitas gracias nuevamente en esta noche a ti, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que brindas, Señor. Gracias en especial porque tú eres esa fuente de vida, Señor, que nos permites estar contigo, Señor. Que tú cada día muestras ese amor para que nosotros nos aferremos a ti, Señor, para que confiemos plenamente, para que nuestras decisiones no sean equivocadas, para que todo lo que tú nos planteas, Señor, nosotros lo creamos y que podamos decirte, Señor, gracias por la vida, gracias por hacernos parte de tu familia, Señor. De igual manera, seguimos clamándote a ti, Señor, por la provisión, por todos nuestros hermanos, aquellos que de pronto están pasando dificultades, por la situación económica no solamente del país, sino de todos nuestros hermanos en general, por las situaciones legales, judiciales que algunos de nuestros hermanos viven, para que tú, Señor, seas colocando tu mano poderosa en cada uno de ellos, en cada una de estas acciones, y permítele que cada uno de nuestros hermanos en los diferentes contextos puedan tener un corazón gozoso, agradable, para que te vean a ti y puedan caminar junto a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que haya sido de gozo y de bendición para cada uno de ustedes este texto que nos ilustra acerca de lo que es vivir una vida agradada en Jesucristo, en Dios.
Los espero mañana nuevamente a las 7 de la noche para compartir algo más del mensaje de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.